cómo está nuestro depósito. Y esto ocurre, y esto es así. Si no hay gasolina, el coche, ¿qué hace? Se para. Pues cuando ya el tanque está vacío, intenta ponerlo en marcha, a ver. ¿Se pondrá en marcha? No se pondrá en marcha. Pues de la misma manera de cómo está nuestro depósito en cuanto a nuestra vida con Dios, en nuestra relación con Dios. ¿En qué nivel tenemos nosotros nuestro tanque, ¿verdad? Nuestro combustible. Que depende de cómo está el combustible, es decir, la capacidad del combustible que tengamos. Pues mire, podremos llegar más lejos o podemos recorrer mucho menos. Si yo estoy lleno, podré ir mucho más lejos, recorrer muchos más kilómetros que si mi tanque está medio o un cuarto, vacío o en reserva. ¿Por qué? Porque no llegamos a cumplir el recorrido que Dios tiene preparado para nosotros. Es importante saber cómo está mi tanque, porque depende de cómo esté mi tanque con el Señor, con Dios, voy a tener la capacidad de poder llegar al destino que Dios tiene conmigo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es muy importante el hecho de que debemos guardar ese depósito en nuestra vida y ponerlo para la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Hablando de Timoteo, él fue alguien que desde pequeño fue su madre, su abuela, ¿verdad? Fueron depositando evangelio, palabra de Dios en él, hasta que fue cumpliendo lo que Pablo más tarde le dice que debe de hacer con las iglesias en Éfeso. Y el depósito es todo lo que él había recibido desde niño. Y su tiempo con él, del evangelio, la palabra, la fe, la esperanza de la redención en Jesús. Y predicar a todos los que le rodean. Pablo, preso, exhorta a Timoteo a aceptar su llamado. ¿Estamos aceptando el llamado de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos aceptando lo que Dios nos ha demandado hacer en nuestras vidas? Cada uno tiene su propósito. Entonces, ¿cómo está nuestro depósito de palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro depósito de fe? ¿Cómo está nuestro depósito de esperanza en Jesús? ¿O cómo está nuestro depósito incluso de llevar el evangelio? ¿Cómo está también nuestro depósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo empieza a morar en nuestro corazón. Vamos a verlo aquí, a ver si lo entendemos un poco más. Esta es nuestra vida, tú y yo. ¿Amén? Tú y yo. Nacemos sin nada, nos morimos sin nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por si alguno pensaba que se llevaba las posesiones a la tumba. No. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Cuando nacemos, empezamos a vivir nuestra vida, etcétera. ¿Y qué ocurre? Romanos también nos habla que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ya hay esa parte pecaminosa dentro de nuestra vida. Pero no solo eso, empezamos a desobedecer, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Dios no pinta nada, empezamos a pecar. Y pecado, la definición general, ¿verdad?, que todo el mundo dice es, el pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Pero sabemos que el pecado tiene su nombre propio, ¿verdad? Mentir, adulterio, fornicación, pornografía. ¿Seguimos? ¿Sí? Hay cosas con nombre propio. Entonces, eso también está en qué ocurre en nuestra vida. Y podemos vivir una vida así, ¿verdad? Donde incluso podemos compartir con otros. Porque, claro, nuestra vida podemos compartirla
de la misma manera con otras personas. Pero otras personas con el mismo estado en el que estamos nosotros, ¿verdad? Voy a poner un poquito. ¿Qué ocurre? Que hasta que no llega Jesús a nuestra vida, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra vida, es el único que puede transformar todo nuestro ser, y es ahí cuando somos llenos también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y cuando llega Jesús, ¿qué ocurre? Quita el pecado. Amén. Y nos hace limpios. Amén. Amén. Pero cuando nosotros nos quita el pecado y nos hace limpios, no solo es para nosotros, sino que también lo podemos compartir con otra gente. ¿Sí? Y al compartirlo con otra gente, podemos ser de bendición. ¿Por qué? Por el depósito que hay. Porque si el depósito llegó y está en nuestra vida, que es Jesús, Jesús derrama de su Espíritu en nosotros y nos da un propósito. ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Amén? Amén. ¿Y qué hace Jesús con el pecado? Lo elimina. Por eso lo que nosotros necesitamos es a Jesús. Necesitamos a Jesús. Bueno, si yo le hubiera echado, aún en el pecado, le hubiera echado obras, que queremos tapar el pecado con obras, se me olvidó las obras, pero si le hubiera echado las obras, con obras no hubiéramos quitado en ningún momento el pecado, porque el único que puede quitar el pecado es Jesús. Amén. ¿Cómo está nuestro depósito con el Espíritu Santo? Necesitamos ser llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos de Jesús? Si lo ponemos, ¿verdad? Y somos más llenos y más llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Verdad? Llenos. Si yo sigo llenando, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Podrá dar a mucha gente esta vida? Pero una vez yo empiece a repartir otra vez, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se va vaciando el depósito. Pero entonces tendré que volver a llenarlo. Entonces debemos llenar nuestra vida del Espíritu Santo para estar constantemente dando aquello que Dios nos va dando a cada uno. Todos tenemos un propósito para dar a otros. Para dar a otros. Miren, en el mayor avivamiento de la historia hubieron 4 reacciones. Y voy rápido con esto. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Porque depende de cómo esté nuestro depósito, vamos a poder llegar más lejos. Podemos cumplir el propósito que Dios nos ha mandado a hacer. Pero si nuestro depósito está en reserva, o está vacío, o está en 1/4, medio, 3/4, esa va a ser la capacidad en la que vamos a poder llegar. Es la capacidad en la que yo voy a poder llenar a otros. Es la capacidad que voy a tener para poder seguir hacia adelante. ¿Por qué mucha gente se cansa? Porque no tiene el depósito lleno. ¿Por qué la gente se fatiga? Porque tiene el depósito vacío, en reserva. ¿Cómo está nuestro depósito? ¿Con qué tipo de personas te identificas? ¿Te ves reflejado en alguna de estas reacciones? A lo mejor eres de los incrédulos, a lo mejor de los confundidos, de los maravillados y atónitos, o de los llenos del Espíritu Santo. Porque uno de los propósitos es para testificar, pero también para el llamado que Dios tiene para tu vida. Pero hay otro de los propósitos, y es para tener victoria sobre Satanás. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre Satanás? Y también de las fuerzas demoníacas, de la tentación. Hay una llena y otra vacía. Algo lleno
solamente con una pequeña presión, no la puedo callar. Lo mismo, con algo vacío. ¿Lo vio? Sí. Pues quédese con eso. ¿Quiere vencer la tentación? ¿Cómo? Lleno. Gloria a Dios. Cuando viene presión, cuando viene presión, cuando viene una situación difícil, ¿sabe cómo lo puede vencer? Lleno. Propósito para madurar en nuestra santidad o santificación. Pero también, ¿cuántos quieren sabiduría? Para recibir sabiduría y las mismas palabras, ¿verdad?, necesarias para responder a las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Mire cómo está nuestro depósito. Lo que sí ponía el Señor en mi corazón bien fuerte es que debemos ser llenos. Amén. Porque es que no hay otra manera. Señor, amén. No hay otra manera. Pero yo creo que Dios nos quiere llevar a mucho más que eso. Dios quiere que seamos llenos para ser testigos, pero también para cumplir el ministerio que tenemos que hacer. También para que otros sean sanados, para que otros sean libres. Pero necesito ser lleno. Amén. Y creo que esa es una de las respuestas a lo que mi esposa estaba hablando el domingo pasado. Sí, de verdad. ¿No queremos un corazón endurecido? Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, así es. Pero, pastor, ¿y cómo? Pues obedezcamos a Dios. Lo segundo, confiese el pecado. Confiese el pecado. El pecado contrista al Espíritu Santo. Y lo tercero y último, Gracias, Señor. en oración pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo. Levántate a recuperar tu relación con Dios. Levántate a recuperar tu visión, tu ministerio. Hay fuego dentro de ti. Hay un depósito que Dios ha puesto. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto un depósito en su vida? Pues aviva ese depósito. Llénalo. Llénalo del Espíritu Santo. Llénalo para cumplir con lo que Dios te ha mandado hacer. No solo como hijos de Dios, que todos debemos hacer, sino también tu propósito específico, lo que Dios te ha mandado a ti hacer.